con lo que es principios básicos de la cirugía. Si estás viendo la imagen. Nada, profe. Nada, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver solamente la imagen. Vamos a ver sobre las exodoncias. Bien. Habíamos visto los instrumentos de cirugía, pero no habíamos aplicado cómo se utilizan esos instrumentos, cuál es la parte básica de la cirugía en odontología. Tenemos dos tipos de cirugía: la cirugía normal, menor, como se puede decir, y la cirugía especializada, que es la cirugía de maxilofacial. Bien, dentro de esos principios de la cirugía existen 10, ya que son historia clínica, un buen examen clínico, un buen diagnóstico, el procedimiento de bioseguridad, una buena técnica quirúrgica y un buen postoperatorio. Básicamente, como nos compete solamente a la cuestión de instrumentación, vamos a hablar solamente sobre la parte de la técnica de una buena cirugía. Básicamente, para tener éxito en la cirugía, se debe tener en cuenta muchos datos, en especial el uso de una radiografía que nos permita ver en qué estado se encuentra el diente dentro del alveolo. Ya. Para hablar de cirugía es una palabra que normalmente conocemos como exodoncias. Exo significa fuera, doncia diente. Entonces, en otras palabras, si usamos ¿cómo es la definición corta? Dice fuera diente, pero clínicamente o científicamente podemos decir que es retirar el diente del sitio donde se encuentra alojado, en ese caso el alveolo, ¿ya? A través de procedimientos quirúrgicos, farmacológicos, y que esa técnica es realizada por el cirujano dentista y no por técnicos dentales, ¿ya? Entonces, para hacer una buena técnica quirúrgica se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Hacer las medicaciones necesarias. Normalmente, cuando hay dientes o pacientes previos a la exodoncia que de pronto son muy ansiosos, muy aprensivos, entonces se le manda unos medicamentos relajantes como una hora antes o media hora antes para que el paciente vaya calmado y pueda dejarse trabajar. También hay situaciones en que hay, previas a una exodoncia, hay situaciones de infecciones y se mandan antibióticos. Entonces, dentro de toda situación, uno tiene que verlo basado en la historia clínica. ¿Por qué en la historia clínica? Hombre, porque en la historia clínica se muestra todo lo que el paciente tiene a través de esa anamnesis que uno ya le dije que cómo es que se encuentra dentro de la historia, porque ahí está condensado la vida clínica del paciente, ¿ya? Entonces, uno se guía porque de pronto es alérgico a un medicamento, entonces usted tiene que saber qué tipo de medicamento es alérgico. Bien, entonces en eso ya le di a hacer las medicaciones necesarias previas a la cirugía, analizar todos los exámenes o ayuda diagnóstica, como la radiografía, escoger la técnica más indicada, que eso quiere decir, eso depende del diente que se va a extraer. No se puede tener la misma técnica de un diente anterior que de un diente posterior, o en el caso de una tercer molar o cordal. También tener el conocimiento de los posibles riesgos posibles y complicaciones. Cuando eso se ve o se puede presentar, uno hace un consentimiento informado. Ese consentimiento informado se hace en todos los pacientes, en todos los procedimientos, en todas las áreas de la odontología, porque normalmente hay situaciones que no se prevén, pero que pueden
darse en el momento del procedimiento quirúrgico. Y entonces con eso podemos decir de que se tuvo en cuenta y que eso podía suceder. Cuando se hace una cirugía, hay que disponerse de todos los elementos necesarios que eviten que pueden haber o que nos ayuden a solucionar una complicación. También es necesario tener pleno conocimiento de la anatomía, es decir, los músculos, huesos, nervios, que transiten en esa área donde se va a hacer el procedimiento. Igualmente, utilizar los instrumentos adecuados y tratar los tejidos blandos de una manera cuidadosa para evitar desgarres o hacer del colgado que sea demasiado excesivo. Bien, normalmente cuando ya se ha hecho la cirugía, no hubo complicaciones, espera 5 o 10 minutos que el paciente que es sentado en la silla, después se pasa a tomarle, a hacerle los medicamentos necesarios y posteriormente se envía a su casa. Sin embargo, para el éxito de la cirugía, uno cree, para que lo vaya teniendo en cuenta, que igual usted tiene que llamar al paciente cuando se le ha hecho la cirugía, cuando esté en su casa. Eso significa control postoperatorio. No crea que porque el paciente salió bien del consultorio, entonces ya la responsabilidad se acaba ahí. Eso es totalmente falso. Uno tiene que seguir pendiente a su paciente hasta cuando regrese a retirarse los puntos dentro de 8 días. Entonces, durante esos 8 días, usted tiene que estar haciendo el control postoperatorio. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta el estado general del paciente, qué tipo de patología se le trató, el estado de los tejidos antes de la cirugía, la magnitud de la misma y el trato que se le dio a esos tejidos durante la intervención quirúrgica. Entonces, para evitar que se puedan enfrentar complicaciones postoperatorias, es posible evitar que surjan infecciones, hemorragia, dolor, fiebre, celulitis, etc. ¿Y cómo se hace? Hombre, uno se le dice al paciente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Igualmente usted tiene que estar llamando a uno, pues uno dice ustedes porque uno le dice al auxiliar, bueno, usted por favor, llame al señor Juan Pérez y pregúntele a ver cómo ha seguido en su posoperatorio. Entonces él dirá, no, tengo un poco de dolor, estoy inflamado. Entonces, si la cuestión es muy grave, se le hace remitir nuevamente al consultorio para revisar. Bien. Pero, ¿en qué momentos debemos hacer las extracciones dentales? ¿En qué tipo de indicaciones tenemos que hacer esas indicaciones? ¿Cómo es? ¿En qué momentos se indican las extracciones dentales? Bien, las extracciones o exodoncias son aquellas que se indican en las situaciones que se exponen a continuación. Voy a decirles cuáles son. Caries dental avanzada, es decir, cuando ya el diente tiene una caries que bajo ninguna circunstancia ya se puede reparar o se puede tratar y que es necesario extraerlo. ¿Ya? Segundo, los restos radiculares. Los restos radiculares son aquellos que, como el que tenemos, el que está viendo aquí en la figura, estoy señalando, este es un resto radicular, ¿ya? Donde no existe corona. Entonces es también una indicación de que se debe extraer el diente o lo que quede de diente. Dientes con fracturas de la corona, dientes con fracturas o fisuras verticales, cuando hay enfermedad periodontal, es decir, cuando el diente no se puede salvar haciéndole una cirugía periodontal, donde el grado de movilidad es tal que solamente está alojado en el tercio apical del diente, dentro de eso, entre comillas, alveolo, porque ya no existe. Entonces, ese diente que tiene esa movilidad grado 3 es un diente que es indicado para la exodoncia. Los dientes retenidos, es decir, aquellos dientes que se encuentran incluidos, normalmente esos dientes son los caninos, son los terceros molares superiores y los terceros molares inferiores. No quiere decir que no haya otros dientes, incluidos, pero esos son los que más se presentan en odontología.
¿ya? Entonces, también cuando hay diente supernumerario, quiere decir cuando hay un diente de más, es decir, tiene sus dientes completos, pero de pronto un ejemplo tiene su diente central superior izquierdo, entonces aparece radiográficamente otro diente igual a ese, entonces también hay que extraerlo. Bien, los dientes en mala posición, es decir, que no están por fuera de la línea de oclusión, entonces, y que causan también problemas periodontales, también hay que extraer. Los dientes temporales también que quedan retenidos, entonces hay que extraerlo. La patología quística o tumoral, cuando hay tumores benignos, osteoma, osteoclama o osteoclastoma, y los malignos como carcinoma, mielomas y sarcoma. Entonces también hay que extraer, es decir, que esa es una cirugía. Recuerde que la cirugía no es básicamente ceñida a el diente, también hay quistes y tumores que requieren ser retirados. También hay un quiste dentígero, que significa que es un diente que está dentro de un quiste, también hay que retirarlo. Bien, los dientes en áreas sometidas a irradiación, aquellos pacientes que están irradiados para cuestiones de cánceres y todo lo que tenga que ver con esta situación. Dientes relacionados con un foco de fractura, también dientes con foco de infección que pueden originar que atentan contra la integridad de física o de salud general del paciente por causa protésica y ortodóntica. En el caso de que a veces no hay espacio y hay un apiñamiento, entonces el ortodoncista lo que hace es remitir a su paciente a través de una notificación donde le dice que requiere retirar estos dientes para hacer el espacio correspondiente y poder acomodar el resto de la dentadura. Por causas estéticas, de pronto un diente no está causando una mala imagen estética en el paciente y se debe retirar, y por causas sociales, es decir, cuando el paciente por sus condiciones económicas no puede tratarse el diente afectado y entonces opta por hacerse la extracción. Esas son básicamente las indicaciones, pero hay otras, pero esas son más que todo las principales. Pero existen contraindicaciones, es decir, en qué momento usted no se puede hacer una exodoncia. Normalmente las exodoncias están contraindicadas cuando tiene un tratamiento antimicrobiano, ¿ya? Que la anestesia, por más que se coloque, no da resultado, es decir, que sea alérgico a la anestesia. Yo tuve, dentro de mi profesión, he tenido muchas experiencias muy agradables, otras muy desagradables, esa es la verdad, pero entre ese ir y venir en mi vida profesional, me encontré con una señora, ya tenía como 62 años, ya había perdido la mayoría de los dientes y quería retirarse 2 piezas dentales para hacerse un trabajo más específico como unos implantes o una prótesis implantosoportada, pero la paciente tuve que hacerle las extracciones sin anestesia porque la paciente era alérgica a los anestésicos locales y a la anestesia general. Ya te puedes imaginar extraer un diente sin anestesia, pero para mi sorpresa, esa señora estaba tan ya su nivel de dolor, su umbral de dolor tan alto que la señora no sintió nada. Y después me enteré, porque estuvimos hablando durante la firma de la historia clínica y de las cuestiones, que me dijo que mostró donde ella había sufrido fractura en uno de los brazos y todos los tornillos que se le colocaron fueron a palo seco, es decir, sin anestesia. Entonces yo creo que la señora, pues, ya su umbral de dolor era tan alto que ya ese olorcito que presentaba al extraer una pieza, o esas dos, pues no le hayan hecho ningún efecto. Y así, güey, la señora ni lloró ni nada, güey, como si no hubiera pasado nada. Entonces, en esos casos, cuando hay, ¿cómo es? Contraindicaciones de la anestesia, entonces
A veces hay que desafortunadamente hacer la extracción sin, hemos dicho, como uno diría, con dolor, porque no se permite, ya que la anestesia local y general no le hace ningún efecto. Bien, dentro de esas contraindicaciones, aparte de la anestésica, existen las infecciones agudas. Es decir, que bajo ningún medicamento antibiótico calma esa infección, entonces hay que esperar durante ese proceso para que esa infección desaparezca y proceder a la exodoncia. ¿Por qué no se puede hacer una exodoncia con una infección? Porque es bien sabido que cuando se extrae una pieza hay comunicación entre el alveolo a través de ese riego sanguíneo y esa infección o esas bacterias pueden correr el riesgo de entrar al torrente circulatorio, alojarse en las válvulas cardíacas y formar un pequeño problema valvular. Entonces, hay que primero medicar, eliminar esa infección y sí, como es proceder a la exodoncia. Cuando hay infecciones de la mucosa bucal, como estomatitis herpética o estomatitis ulceronecrótica, cuando hay tumores malignos, ¿ya? Que normalmente el tumor maligno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces es tan grande que ya no se extrae la pieza en sí o ese tumor, sino que hay que extraer, por ejemplo, parte del maxilar inferior o el maxilar superior o en el lugar donde está alojada esa masa tumoral. Entonces, hay que tener cuidado si es necesario hacer esa cirugía o no. Y en aquellas áreas irradiadas, recuerde que en el área irradiada, si a través de esos pacientes que están siendo tratados de cáncer y se hace un mal procedimiento o se hace una cirugía, puede causar osteoradionecrosis. Es decir, sí puede causar daño irreversible en ese tejido y perder esa parte del hueso. Bien. Normalmente esas son las contraindicaciones locales, ya directamente en la boca. Hay contraindicaciones generales, es decir, en aquellos pacientes que de pronto tienen alteraciones sistémicas. Por ejemplo, diabéticos. Usted sabe que la persona diabética difícilmente cicatriza. Entonces hay que tener cuidado y hablar con el médico de cabecera qué tan grave es su diabetes para evitar problemas de muertes en el tejido y causar una necrosis a nivel de la mucosa oral. También aquellos pacientes enfermos cardíacos, hipertensos, hepatitis, renales, hipertiroideos. Vamos a hablar claramente con esta clase de interacción sistémica. Por mi condición cardíaca, yo tomo anticoagulantes y antiplaquetarios. Para hacerme a mí una cirugía o una extracción, si llegado al caso que fuera a suceder así, tendría que por lo menos dejar de medicarme por lo menos 5 días, pero con el riesgo de que se me puede complicar o reservar lo que me pasó hace varios meses. Entonces eso había que entrar en estudio a ver si es necesario dejar y ver cómo reacciona el paciente. Entonces, para que entienda de que extraer una pieza dental en un paciente medicado de esta naturaleza es bastante complicado. Bien, en la patología que atenten contra el organismo y que infecten la herida, por lo menos en pacientes inmunodeprimidos, diabetes no controlada, etc. También aquello en pacientes hemofílicos. Usted sabe que la hemofilia es aquel trastorno sanguíneo en la cual el paciente no puede coagular la sangre, es decir, hay un factor de fibrinógeno, de factores de coagulación, donde hace que las plaquetas se agreguen y pongan un tampón plaquetario. Entonces, el paciente hemofílico tiene que tener cuidado con la más mínima herida, así, porque si es muy pequeña, se puede desangrar por ahí. ¿Por qué? Porque no tiene ese factor de coagulación. Bien, en todos los casos en el que el paciente manifieste algún problema durante el momento de que va a hacer la cirugía, que esté mareado, que tenga dolor de cabeza, ese paciente se le suspende ¿cómo es el proceso
para remitirlo nuevamente a otra cita cuando él se encuentre bien. Aquellos pacientes sometidos a diálisis renal también no son contraindicaciones graves. También aquellos pacientes en que tengan casos de SIDA, leucosis, agranulocitosis y pacientes con tratamiento de quimioterapia. Entonces, para que usted que hacer extracciones en diente, necesita una buena historia clínica y la historia general de la salud de ese paciente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Si tiene, ¿cómo es? ¿Cómo es? Antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Bien, pero hablemos de la técnica. Existen dos técnicas, como ustedes pueden ver aquí en la, como en la diapositiva, en la imagen. Existen dos técnicas o dos tipos de exodoncia. La exodoncia simple y la exodoncia compleja. Entre la exodoncia simple o cerrada, ¿ya? Son aquellas extracciones dentales realizadas por los odontólogos donde realizan tratamientos sencillos sin necesidad de aperturar alguna incisión o colgajo a la hora de extraer piezas de dicha pieza dentaria. Lo que hace uno es un colgajo de bolsillo. ¿Cuál es el colgajo de bolsillo? Imagínense el bolsillo de una camisa, ya, de hombre o mujer, igual. Lo que hace es separarse esa encía que está alrededor del diente y no hay necesidad, esa es una exodoncia simple. Para eso se requieren los siguientes instrumentos. Toma datos. Se requieren el uso de sindesmótomo o periostótomo, elevadores y forceps. En ese caso, como pueden ver, ahí en la imagen tenemos un forceps. ¿Ya? Y en cambio, aquellas exodoncias complejas, complicadas o abiertas, son aquellas extracciones donde sí o sí se necesitan realizar colgajos para lograr extraer la pieza dentaria. Entonces mira cómo se hace un colgajo. Por el que le había dicho que el colgajo es aquel que se retira la mucosa oral junto con el periosto, dejando el hueso expuesto de una manera de quedar blanquito. Entonces vea cómo queda expuesto esa pieza dentaria a la cual se va a extraer. ¿Verdad? ¿Qué se requiere? Son extracciones ya bastante complicadas, denominadas quirúrgicas, y por lo tanto requieren de una técnica y unos instrumentos específicos. Bien. Cuando uno va a hacer dentro de esos principios de la cirugía, generalmente usamos bueno, yo soy derecho, yo uso la mano derecha para hacer el procedimiento. Sin embargo, mi mano opuesta, que es la izquierda, ¿qué función tiene? O sea, ¿para qué la puedo utilizar aparte de la ayuda adicional que pueda tener con mi asistente? Primero, ayuda a separar y proteger los tejidos blandos. ¿Usando qué? Un separador de Fauré, un espejo, etc. También ayuda a que con esa mano expuesta, al separar los tejidos, ampliar el campo operatorio. Bien, a través del tacto de los dedos, dar al operador estímulos sensoriales para la detección de la dilatación o expansión de la cortical, es decir, a ver qué tanto espesor tiene esa tabla. Esta tabla que es la que yo hablo, esta que está aquí, esta es la cortical. Entonces uno con la mano izquierda, en el caso mío, yo llego y verifico qué tanto grosor tiene ese hueso cortical. Los dedos ayudan a guiar a pinzas o elevadores hacia la posición correcta. Entonces yo uso con mi mano izquierda, voy guiando a través como pueden ver, con esta fresa. Entonces voy guiando donde voy para retirar el hueso alrededor de esa pieza. Entonces, y también mi mano izquierda protege la articulación temporomandibular de ese lado. Bien, en la técnica simple o cerrada, esa se hace con forceps. Es la técnica más utilizada y la menos traumática. ¿Por qué menos traumática? Es sencillo porque, como pueden ver, el tejido que está adyacente, esta mucosa, pues no sufre tanto como esta que al cabo de hacer la extracción requiere de sutura y entonces es un poco más traumático para el tejido.
Bien. ¿Cuáles son los pasos de una exodoncia? Normalmente, la raíz del diente está alojada en el alveolo. Existe un ligamento periodontal que eso es lo que ayuda a hacer el anclaje entre el hueso alveolo y la raíz del diente a través del cemento radicular. ¿Qué se hace en esa cuestión? Bien, eso lo que hace el alveolo es el ligamento de un espacio para que el diente tenga cierta movilidad durante el procedimiento quirúrgico. Pero resulta de que esto que estamos haciendo aquí o esto que estamos haciendo aquí, eso se llama sindesmotomía. ¿Qué significa sindesmotomía? Es la separación de las fibras periodontales que unen a la encía al diente. Eso se llama sindesmotomía. Es que se hace la separación de la encía que rodea el diente del mismo diente. Entonces, ¿y para qué instrumento utilizamos en ese procedimiento? Su nombre lo está diciendo claramente, que es el sindesmótomo o periostótomo. Entonces, usamos el instrumento como lo puedes ver aquí. Míralo aquí. Aquí estamos usando en esa figura, estamos usando el periostótomo y eso es lo que se hace, lo que quiere decir sindesmotomía, es decir, la separación de la encía alrededor del diente. ¿Ya? Bien. El segundo paso es la selección del forceps. Pero yo tengo una manera de hacer mi cirugía. Normalmente, antes de usar el forceps, yo uso un elevador recto apical. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a aflojar más el diente y evitar durante esos movimientos, porque es que en el forceps, este tipo de diente que tienes aquí, se hace hacia adelante y hacia atrás. Y corre el riesgo de fracturarse esta tabla. Y si esa tabla se fractura, va a quedar dentro de la boca del paciente un pequeño problema de asimetría y se va a ver demasiado feo ese problema de de pérdida ósea. Entonces, yo uso el periostótomo, el elevador recto apical delgado para aflojar el diente. Y ya así, procedimiento, elijo el forceps adecuado para evitar fracturas y complicaciones. Bien, ya habíamos dicho de que los forceps tienen tres partes. Bien, existen forceps superiores y forceps inferiores. También eso ya lo vimos durante la parte de los instrumentos. Viene la tercera parte, ya primero era sindesmotomía, segundo selección del forceps, previo elevador. El tercer paso es la presión dental, es decir, se denomina presión dental al agarre de la pieza dentaria a extraer por medio de la parte activa del forceps, como lo tenemos en este caso. Aquí tenemos la presión dental, estas son las partes activas del forceps, ¿ya? A través de sus valvas. Estas son valvas, las valvas de los forceps son ranuradas. En su parte interna, la parte activa, es para que, como puedes ver, pueden apreciar, ella se aloja con facilidad en esa parte activa del forceps. Bien, tenemos entonces el cuarto paso, que es la luxación, ¿ya? Pero ese cuarto paso es previo. Ya le dije, en mi caso yo lo hago antes de la presión dental, cuando yo llego y separo la encía del diente a través de ese elevador. Entonces eso es lo que se llama luxación, ¿ya? Separar o romper las fibras del ligamento periodontal que unen al hueso alveolar al tejido dentario. Bien, estos momentos de luxación deben ser cortos, ya que si se hacen demasiado exagerados puede causar fractura de la tabla vestibular o de la tabla lingualo-palatina. Y en el último, ya en el quinto paso, tenemos tracción del diente, es decir, esta que usted está viendo en la figura, es la extracción del diente, es cuando ya hemos sacado, ¿ya? O retirado ese diente del alveolo. Bien.
¿Por qué me gusta la extracción con elevadores? ¿Ya? Porque es que es una extracción complementaria a la del forceps. Hay profesiones muy hábiles, en el caso de este señor, no me quiero dar ínfula, que prefiero, yo particularmente uso elevadores, no uso forceps. Ya tiene que ser un caso muy complejo donde yo use forceps, pero el resto de mi cirugía lo hago con elevadores. Bueno, ya porque los elevadores me hacen el procedimiento más sencillo y menos traumático. Bien, entonces, resulta que ya terminamos esa técnica simple. Ya no es mucho lo que se requiere. A veces uno no debe confiarse en la cirugía, no cree que es sencilla, pero se puede complicar. Entonces, nos vamos a esa técnica, o esa estancia compleja, o esa técnica abierta o extracción quirúrgica. Bien, durante esta técnica se extrae un diente o parte de él abordando los tejidos por medio de un procedimiento quirúrgico. Ejemplo, cuando se va a extraer un diente incluido, un diente impactado, como puede ser un tercer molar inferior. ¿Cuáles son las ventajas de esa técnica abierta? Primero, un campo operatorio más amplio. Usted puede ver con claridad de cómo está, en qué posición está el diente que se va a extraer. Mejor y mayor acceso, mejor visibilidad, se observa más fácilmente lo que puede darse como una complicación, menos traumático para el paciente y por lo regular es un mejor postoperatorio. Bien, también tiene sus indicaciones, dientes retenidos, dientes con anomalías radiculares, por lo menos una dislaceración. Dislaceración significa cuando la raíz del diente tiene una curvatura demasiado excesiva. También en dientes erupcionados en posición ectópica, es decir, que no están en su lugar donde deben erupcionar. Dientes con grandes destrucciones de caries o restauraciones, dientes con recesión internas o externas, y aquellos dientes tratados de manera endodóntica o con tratamiento de conducto, los cuales no se fueron rehabilitados en el momento indicado y el diente se debilitó y se requiere y se ha fracturado, entonces hay que extraerlo. Y en la raíz se fracturada. A diferencia de las técnicas cerradas, en este caso se hace el colgajo. ¿Por qué hay que tener cuidado con el diseño del colgajo? Le voy a decir la razón. Cuando se hace un colgajo mal diseñado, el riego sanguíneo se pierde. Y si se pierde el riego sanguíneo, hay necrosis. Y si hay necrosis, hay muerte. Entonces, el diseño del colgajo es primordial en aquellas cirugías abiertas o quirúrgicas. Existen gran variedad de tipos de colgajo. Lo importante es escoger el que más se acomode a la necesidad del caso, del procedimiento quirúrgico que se va a hacer, ¿ya? Y que permita acceder a los tejidos fácilmente. Como ya lo vimos en esta figura, vea que nos permite acceder a este resto radicular que se va a hacer su respectiva extracción, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los pasos? Bien. Primero, la incisión. El colgajo que se va a incidir debe garantizar el flujo sanguíneo a los tejidos. Recuerde, si no hay flujo sanguíneo, se puede originar una necrosis. Recuerde que el tejido necesita del oxígeno para mantenerse vivo. Ya. Se aconseja que los colgados sean amplios para que puedan abarcar el mejor sitio de la lesión, y también hay que extenderse hasta una parte del tejido periférico sano para poder realizar ese colgado y nos permita tener una buena visibilidad, que esa reposición del colgado sea exitosa y que si hay un buen colgado, por ende habrá una buena cicatrización. Bien, como decíamos, primero hay que incidir. Existen varias gravedades de forma de hojas de bisturí, ¿ya? Está la 11, está la 15, está la 12. Las más utilizadas en odontología son las número 10.
la número 12 y la número 15. ¿Ya? El bisturí debe tomarse de una forma suave, firme, que el corte debe ser único. ¿Qué quiere decir único? Es decir, de un solo trazo. Usted no se puede cortar y volver a cortar, sino en un solo trazo para que no haya problemas con el diseño. Bien, la incisión debe hacerse donde no se va a realizar osteotomía, porque al suturar podemos apoyarnos sobre el hueso entero, es decir, no se puede hacer un colgado en aquellos procedimientos quirúrgicos que se requiere eliminar hueso. Bien, el segundo paso es el despegamiento mucosperióstico, es decir, despegar ese colgajo, la mucosa y el periósteo del hueso alveolar. ¿Ya? Para eso utilizamos el periostótomo. Aquí usted puede ver en la figura que tiene en la imagen, ahí está el periostótomo retirando la mucosa del periósteo. Bien. El tercer paso es la osteotomía. Se basa en eliminar hueso alveolar, generalmente el vestibular, este que está aquí, el que le estoy señalando, ya, el vestibular, este que está aquí, este hueso, vea que usamos una fresa redonda, ya, de carburo de tungsteno, no se usan fresas de diamante, sino de carburo de tungsteno, ya, que nos permitan eliminar el hueso hasta llegar al lugar donde está el resto radicular y o la lesión. Como pueden ver, de pronto este hueso que estaba aquí, entonces cómo se retiró hueso para poder tener un acceso mejor a al resto radicular. Se puede utilizar para hacer la osteotomía, fresa, esclopo, pinza gubia, martillo, cincel quirúrgico, etcétera. Normalmente cuando estamos haciendo ese tipo de procedimientos no se debe usar agua del grifo o agua hervida, sino se debe usar solución salina. Es lo más indicado porque eso lo que te ayuda es a hidratar ese tejido que está siendo retirado para evitar una necrosis. Porque si ustedes no se utilizan un líquido, en este caso la solución salina, el hueso puede necrosarse y originar un serio problema. Normalmente hay dientes que por su forma, por su grado de dificultad, porque la raíz está muy curva o porque no existe ligamento periodontal, sino que está adosado directamente al hueso, se requiere de otro procedimiento, que es la odontosección. La odontosección no es más que separar en segmentos que nos permitan facilitar, en segmento del diente, que nos permitan facilitar la extracción. Normalmente, en esos casos, por lo menos, cuando no hay movilidad, que de todas maneras existe el ligamento periodontal y es muy difícil porque las raíces son muy largas, pues lo que uno hace es separar el diente en dos o en varias secciones e ir sacando, en el caso de los molares superiores, que tiene 3 raíces, pues uno separa las 3 raíces y va sacando raíz por raíz. En los casos de los molares inferiores, que son 2 raíces, se separa el diente por la mitad y se extrae una raíz mesial y después la raíz distal. Cuando no sea complicado o cuando por lo menos vemos que el diente no se mueve, hay que recurrir a la odontosección. Normalmente en la odontosección se utiliza una fresa como esta o una cetria que nos ayuda a separar al diente en segmento. Y el último paso, dentro de ese procedimiento está la extracción propiamente dicha. Ya habíamos dicho que es la misma exodoncia en los casos simples, donde se retira la pieza del alveolo. Pero eso no queda ahí, como es diferente, entonces tenemos que entender que hay que hacer una limpieza en herida. ¿Ya? Normalmente después de que se hace una exodoncia,
se debe limpiar la cavidad del diente. Normalmente se hace la extracción, hay sangrado, usamos la cureta de Lucas, esa se mete dentro del alveolo, se introduce y se raspa para quitar el tejido de granulación que haya quedado ahí y que posteriormente puede orinar una infección y evitar de que se forme una hemorragia. ¿Ya? Normalmente hay pacientes durante su extracción que quedan convertidos en alveolo seco. ¿Qué significa alveolo seco? Es como este caso que vemos aquí en la figura, que hay sangrado. Alveolo seco significa que no hay sangrado y entonces con esa cureta de Lucas se raspan las paredes de los alveolos para llamar sangre y orinar una pequeña hemorragia para que esa se forme el coágulo y a su vez la cicatrización. Bien, al igual que los pacientes que hayan sufrido este tipo de procedimientos quirúrgicos también tienen que tener cuidados postoperatorios. Tanto son algo parecido, pero tienen algunas diferencias, ¿ya? Normalmente, estas normas son generales, pero van sujetas al tipo de intervención que se realice, es decir, se deben intensificar en la medida en que la intervención haya sido más complicada. Como ejemplo, no morderse los labios, ¿ya? No escupir. Normalmente a veces el paciente tiende a escupir porque se le forma sangre en la boca y tú sabes que la sangre en la boca es como un metal, ¿ya? Entonces el paciente se siente incómodo y tiende a hacer, escupir, ¿ya? Porque puede desprender el coágulo y por lo tanto no habrá una buena cicatrización. No succionar ni molestar el sitio de la herida. Normalmente el paciente es tan necio que comienza a meter la lengua en el alveolo, en esa herida, y puede desprender el coágulo. Y si normalmente en algunos pacientes cuando hay, se desprende el coágulo, se origina una hemorragia, ¿ya? Normalmente esos cuidados hay que decirlos porque, vamos, no sé si de pronto Juliana cuando estuvimos en la parte presencial le conté la historia, yo creo que sí, del paciente de mi primer día de urgencia, ahí en el Hospital Metropolitano. Se le hizo la extracción en la mañana, tipo 7 o 8, no me acuerdo exactamente. Le mandé las indicaciones porque fue con la mamá lo que tenía que hacer. Resulta de que el paciente se me presenta a las 7 de la noche con una pequeña hemorragia, digo pequeña en forma irónica, pero era una hemorragia tan grande que llegó un momento en que me tapó la escupidera de la unidad y entonces tuvimos que recurrir a otra cosa. Tuvimos que colocarle suero y desafortunadamente no había en ese momento en el hospital y la farmacia que estaba al frente estaba cerrada para poner un coagulante o vitamina K. Tuve que tenerlo no en el consultorio del hospital de urgencia, sino en una sala de urgencia de medicina con suero para evitar de que el paciente se desangrara. Simplemente la razón no fue ningún mal procedimiento, ni mal que se haya roto los puntos, simplemente fue que el paciente desobedeció una norma, una orden que había dado de que no podía hacer ningún tipo de ejercicio, se le escapó a la mamá, se fue a jugar fútbol a mediodía y usted sabe que el calor lo que hace es causar dilatación en las arterias y ya te puedes imaginar lo que pasó. Mejor dicho, lo demás ya es historia. Entonces, para que puedes ver o pueden ver de que una pequeña mal procedimiento o una desobediencia del paciente puede originar estos tipos de problemas. Una consecuencia peor. Sí, exacto. Entonces, pues como puedes ver, a veces el paciente es bastante desobediente y como puedes ver, si ese niño se empujó a mediodía con cipotesol, obviamente a las 7 de la noche la mamá desesperada me lo llevó y ella dijo, no, doctor, usted no tiene, yo le voy a decir la verdad. Afortunadamente, ahí estaba el supervisor La y él señora escuchó cuando reconoció. es que se me escapó, doctor. Y entonces, mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, afortunadamente, lo tuve
bien durante las 12 horas de la noche. El día siguiente, cuando me iban a hacer el relevo, que era un amigo precisamente, y yo le dije de manera chistosa, ya tienes un chicharrón, ¿oíste? ¿Cómo hace? Entonces buscó la historia y le dije, no, pero este pelado es loco. Le dije, bueno, entonces, y que no, ahí está con suero y tratando de con gasa para evitar de que ahí se le sostiene ahí. O sea, yo pasé toda la noche con la mano cambiando gases y aprimando para que el sangrado fuera menor. Bueno, cuando ya me hicieron el turno, ya después en la tarde, cuando pasé por allá nuevamente a visitar, porque era un turno de 24 horas, le dije, ay, ¿cómo te voy con la? No, le mandé a la mamá que comprara un coagulante, se la aplicó directamente en la zona de la herida y la herida, pues el sangrado se detuvo. Entonces, para que usted que somos una cuestión muy jodida. No crea, Juliana, yo nunca durante voy a cumplir 30 años, digamos entre los 28 años, eso fue el año antepasado, no me acuerdo, pasé mi primer sofoco como profesional odontólogo. Resulta de que se me llegó un paciente con una orden de extraerle las 4 piezas, los 4, porque era de ortodoncia. Ajá. Le hice la historia de regularidad, le miramos, pero yo no sé qué pasó ese día que se me olvidó preguntarle si había desayunado. Anda. Y entonces comenzó yo a hacerle la cirugía. Le hice las 4 y vi un diente de más que estaba en mal posición. Le voy a aprovechar que está anestesiado para hacerle la exodoncia. Entonces fueron 5. O sea, te puedes imaginar que el sangrado fue bastante. Entonces el paciente me dice, doctor, me siento mal. Y yo le dije, ese niño estaba pálido. Pálido. Sí, y entonces... Le estaba dando la pálida, profe. Sí, entonces yo dije, como mi auxiliar era una gigantona, ya, loco, yo le dije, vamos a hacer eso, cualo por la pierna y levántelo. Y ella lo levantó como si fuera un muñequito de trapo. Lo levantó y la sangre corrió a través directamente al cerebro. Pero fue una cuestión muy jodida, perdón la palabra. Claro, porque era varios. Exacto, y porque a mí se me había pasado preguntarle, donde yo le pregunté, y él me dijo, no, yo no desayuné, yo no le puedo hacer la cirugía, es más, lo hubiera mandado. Está débil. Exactamente. Entonces, lo tuve ahí en eso, tal, se recuperó, volvió a entrar en crisis, volvió a decir, y yo lo mantenía despierto, ¿cómo te llamas? O sea, ¿Dónde vives? Pasó su sofoco ahí. Sí, entonces yo llegué a la casa, aquí, y le conté en ese momento a la que era mi esposa, y ella totea de la risa. ¿Ya? Y yo pero yo no le doy la gracia, eso le ha pasado a mi jefe infinidad de veces, ¿ya? Sí. Entonces sí, pero es que yo quería por eso mantener... es que es bueno uno preguntarle al paciente todo, porque cada punto de esos cuenta. Ajá, vea que ese pequeña preguntica que no hice, imagínate el sofoco que me hizo, pero desafortunadamente, afortunadamente, no pasó mayores, ajá, le di una Coca-Cola, algo, pues sé que es importante a las personas que se desmayan, ahí dale poquito Coca-Cola para que se vaya, porque la Coca-Cola, aunque tiene sus daños a nivel, en estos casos es positivo, porque ayuda a dar energía y restaurar el comer al paciente. De todas maneras, son cuestiones que por eso en la historia clínica uno tiene que anotar, ya. Exacto, que eso es igual. Yo en la historia hice coloqué lo que había pasado para un futuro, ya. Al fin y al cabo, el pelado no era mi paciente, era simplemente remitido por una amiga doctora, que era ortodoncista, con la que yo trabajo, y yo le conté a ella, y ella se reía y decía, ay, no, a mí también me ha pasado, la primera vez casi me muero. Sí, exacto, pero yo quería tener por lo menos terminar mi carrera sin ningún problema de complicación, pero bueno, se quedó en los 28 años, pero es que 28 años sin complicaciones es bastante, está bien. Pero ya aquí en adelante, con todo lo que he tenido experiencia como cirujano, pues ya sé, hay cositas que ya no dejo pasar por alto. Hemos dicho, pregunto hasta lo más mínimo, ¿ya? Para evitarme esa cuestión. Como pueden ver, señorita Juliana, esto es lo que prácticamente es en cirugía. De pronto, para que entienda de que la cirugía no es que sea complicada, simplemente hay que tener en cuenta lo que se debe hacer. Bueno, yo creo que es todo por el día de hoy.
recuerde que el viernes tiene que hacer el examen. Juliana, ¿me hace un favor? ¿Aló? Dígame. Me vas a pasar tu número de cédula para entrar a Q10 para ver qué módulos te hacen falta, para ver qué módulo voy a programarte para bueno, el otro. profesor. Pero oíste, no, bueno, yo creo, oye, ¿cuántos módulos lleva ahora, por ahora? Que tú te acuerdes. No, pero no tiene. Entonces, para mirar,